La mañanera de Ángel Sabatina. Obligado es comentar hoy y mañana, en la dominical también, y quizá buena parte de la siguiente semana, algunos elementos de ese conjunto de documentos que se conoce como el paquete económico. Hoy le voy a tratar de explicar, espero poder hacerlo, de la importancia que tiene este conjunto de documentos y cuál de ellos es, desde mi personal punto de vista, el más importante. Mire usted, normalmente el paquete económico consta exclusivamente de 3 documentos, en este orden, de importancia para mí. Primeramente, lo que se llama Criterios Generales de Política Económica. Segundo, la iniciativa enviada por el Ejecutivo de la Ley de Ingresos para el año próximo. Y por último, como una consecuencia de los primeros 2 que le mencioné, criterios y Ley de Ingresos, es el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Para mí el documento más importante de los 3 es Criterios Generales de Política Económica. Esto se debe, o este punto de vista se funda, en que a partir de lo que se plantea ahí para ciertas variables clave, particularmente el precio al promedio al que se venderá durante el año siguiente el barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, las estimaciones que se tengan por parte del gobierno federal, que recabará del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, el IEPS, no solo para combustibles, para gasolinas y diésel, sino también para otros conceptos, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, etc. De tal manera que lo que ahí se plantee en el resumen de los criterios generales de política económica, con esos montos y esos porcentajes de esas variables fundamentales, se calculan los ingresos que proyecta recibir el gobierno federal. Y una vez que se apruebe esa iniciativa de ley de ingresos por parte de ambas cámaras, y señalo, resalto esto de ambas cámaras, porque al ser una ley, la Constitución exige que sea aprobación bicameral. Y ya una vez aprobada la ley de ingresos, primero la Cámara de Diputados, de ahí se envía al Senado de la República, y una vez que el Senado aprueba, sin hacer modificaciones sustanciales a lo que aprobó la Cámara de Diputados, a partir de ahí, de manera exclusiva, como lo mandata el artículo 74 de la Constitución Política que nos rige, se empieza a discutir y a aprobar o rectificar, en su caso, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Y resalto lo de decreto porque no es una ley, porque solo requiere la aprobación de una de las cámaras, en este caso, la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, en nuestro arreglo constitucional, es la Cámara donde están representados los intereses de la población. Tenemos pues entonces esos 3 documentos donde, repito, para mí el más importante es el Criterios Generales de Política Económica. En algunos años se agrega también por parte en el paquete que envía el Ejecutivo un conjunto de modificaciones a las leyes o a la cuestión fiscal. Esta vez parece que se cumplirá esto, y la idea es que el Ejecutivo envíe algunas modificaciones a varias leyes que tienen por objeto modificar o agregar o cambiar, etcétera, algunas cosas, algunos elementos de tipo fiscal para allegarle más recursos al erario. Este año va a ser interesante, pues, primero, por la situación de incertidumbre que priva en la economía mexicana,
la falta de confianza que ha generado este gobierno en los agentes económicos privados y también la incertidumbre y volatilidad que hay en no pocas regiones del mundo. El conflicto entre la República Popular China y los Estados Unidos de América, la situación en Europa con motivo del Brexit. El primer ministro británico, el señor Boris Johnson, ha perdido el control del Parlamento de tal manera que posiblemente le impongan un acuerdo con la Unión Europea negociado y no como él quería, un acuerdo fuerte, un rompimiento, pues. Agréguele a eso la situación que priva en España, que no se han podido poner de acuerdo los principales partidos para formar gobierno, el problema de Italia y así Alemania con una caída en su tasa de crecimiento, etc. En esas condiciones, pues, es muy importante analizar este paquete económico. Pero también debemos agregarle a esto la situación que se ve venir al menos para el año 2020 y 2021. Este año la economía, si bien nos va, crecerá alrededor del 0.4-0.5% y se van a crear alrededor de 450,000 empleos formales. Ha habido despidos, vamos a llamarlos masivos, en cierto segmento de la burocracia, casi 30,000 empleados de alto nivel, experimentados, capaces, con una gran experiencia en el servicio público y fueron para afuera. Pero también en algunas empresas privadas, al caer la demanda, eso significa caer el consumo, entonces sobran trabajadores. Y así tenemos una serie de elementos, pues, que contribuyen a pensar en un año muy difícil, el 2020, más que este. Y si usted quisiera agregarle algo más, podríamos nombrar la situación de Pemex y la incapacidad del actual director. Un hombre que pues sabía de petróleo o de gas o de combustibles porque le echaba gasolina en una estación de servicio a sus vehículos o a su vehículo. La maestra Nale, una persona que se vive más en la grilla energética que en conocer a fondo el sector, y los proyectos que son desatinos completos. La refinería de Dos Bocas, que desde mi punto de vista no se va a construir. Ese proceso de modernización de las refinerías, que también está en chino entender las razones financieras y técnicas de ello, pero bueno. Agréguele el Tren Maya, etcétera, y la cascada de programas que tienen por objeto asegurar votos para Morena en el año 2021 en las elecciones intermedias. Y llegamos al punto central aquí del paquete económico, específicamente del presupuesto de egresos de la Federación. En este proyecto de decreto se enfrentan dos elementos que son incompatibles entre sí o que no pueden darse simultáneamente. Por un lado tendremos una caída de los ingresos, pero por otro lado, el presidente insiste en que no toquen sus programas sociales que van a demandar una gran cantidad de recursos. Se puede recortar la infraestructura, lo han hecho este año en curso, se puede recortar educación, salud, etcétera, esto, pero dice usted, bueno, están reduciendo el gasto para reducir el monto de la deuda del sector público. No. Están reduciendo esos programas que son fundamentales para elevar la productividad en una economía, para darlo a millones de mexicanos que no todos de ellos necesitan esa dádiva o ese subsidio. Sin embargo, López piensa que mediante ese instrumento es como si fuera el dinero del helicóptero, le llaman algunos economistas, donde se sube usted a un helicóptero con unas bolsas de dinero y va volando y las avienta a todos que les caigan ahí los billetes. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para tratar de estimar qué economía vamos a tener o cuál será su desempeño en el año 2020. Y si algo faltare, agreguémosle la inexperiencia
de quienes están hoy en la Secretaría de Hacienda. Si alguien me preguntare cuál fue el error más grave que cometió López al integrar su gabinete, yo le diría que haber despedido o no haber retenido a dos funcionarios, a Pepe Toño, el doctor José Antonio González Anaya como secretario de Hacienda, y al subsecretario Miguel Mesmajer. Si esas dos personas, esos dos funcionarios de excepción, los hubiera retenido al menos 1 o 2 años López, hoy sería otra la situación. Sin embargo, hicieron un mochadero de cabezas y hoy hay una serie de novatos, personajes inexpertos, que si bien en la academia pueden haber tenido una carrera destacada, en lo que se refiere a manejar un presupuesto en condiciones complejas como las actuales, les falta mucho. Les falta capacidad, les falta experiencia y también les falta oficio político. Basta y sobra con que usted vea al nuevo secretario, al maestro Arturo Herrera, y dice, mi vida, pobrecito, ternurita, diría ya saben quién. Entonces, yo le pediría que a partir de este sábado empiece usted a leer, a enterarse de los elementos que contendrá el paquete económico. Mañana, si hay algunas noticias, unos avances que se den a conocer hoy sábado, los comentaría mañana, pero a partir del lunes por la mañana ya tendremos el paquete económico entregado al Congreso, la Secretaría de Hacienda lo subirá a la página y a partir de ahí empezar a estimar qué va a suceder con la economía mexicana el año próximo, el año 2020. Y termino diciéndole lo siguiente, no recuerdo yo, al menos en los últimos 16, 17 años que sigo ya de manera sistemática el paquete económico, uno que haya concitado tanta expectación de parte de los interesados en la economía mexicana. Llámese centros de investigación y análisis, think tanks en general, las calificadoras y todos aquellos que están interesados en el desempeño de la economía mexicana. Espero pues que nos veamos aquí mañana en la Dominical para tener un panorama más claro de esto que se ha dado en llamar paquete económico y usted, con esta modesta contribución, la cual espero haya sido clara, le ayude a entender qué es el paquete económico y por qué es importante para usted, para sus ingresos, para su presupuesto familiar y para el resto de su familia. Gracias. Nos vemos mañana domingo.